Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y pues en realidad hay que regocijarnos, ¿verdad? Por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos y escuchar su palabra, alabarle. No cualquiera tiene el privilegio de alabar a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio por varias razones. Una, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dos, porque aunque nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, Él en su amor eterno envió a su Hijo Jesucristo para darnos una oportunidad de acercarnos a Él. Y tenemos la oportunidad de la gracia para poder venir a Él y acercarnos a Él. Solo que hay que hacerlo a la manera como Dios lo prescribe, y Dios lo prescribe a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado estudiando los últimos domingos el capítulo 5 de Mateo, y el hermano Carlos el domingo pasado pues estuvo hablando acerca de Jesús y la ley, o Cristo y la ley, ¿verdad? Y abordó varios versículos. No voy a pretender redundar e ir versículo a versículo, sino que hoy quiero como que darme una detenidita en un versículo. De hecho, en el versículo 20 de Mateo 5, y vamos a ponerle ahí como que un microscopio, ¿verdad? Como que ahí en el laboratorio están estudiando, ¿verdad?, las partes de las bacterias o los microorganismos en el microscopio, y todo se ve normal, pero cuando encuentran algo que está bastante interesante, se detienen ahí y comienzan a estudiar eso. Vamos a examinar un poco más a profundidad lo que quiere decir el Señor Jesucristo en el versículo 20 de Mateo 5, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oigan bien qué dice este versículo. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La verdad que aquí nosotros tenemos mucho que abordar y podemos tener varias observaciones, y la observación está en el contexto cuando el Señor dice anteriormente, después de haber dado, ¿verdad?, las bienaventuranzas, después de decir que nosotros debemos de ser la sal de la tierra, debemos de ser la luz del mundo, entonces luego el Señor dice lo siguiente: no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para eliminarla. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque a la verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Oigan el gran problema, ¿verdad? No solamente está en que quebrantemos estos mandamientos por más pequeños, sino que enseñemos mal. Quebrantamos nosotros y enseñamos el mandamiento quebrantado a los demás. Dice: muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y así los enseñe, este va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Pero finaliza diciendo: porque les digo que si su justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquí puede que nosotros tengamos un poco de confusión. Puede ser de que de repente pensar: ¿y cuál es esta justicia? ¿Debo de hacer mejores obras que los escribas y los fariseos? ¿Cuál es esa justicia de lo que está hablando? Puede ser que yo me vaya al otro extremo y diga: no, en realidad este versículo lo que está diciendo es solamente la justicia imputada de Cristo, y yo ya soy salvo por la fe, por la justicia de Cristo que se me imputó, y yo no tengo que hacer ninguna obra. Y nos vamos a los dos extremos siempre. El extremo legalista, que va a decir: no, entonces como los fariseos diezman esto y lo otro, como guardan el día de reposo estricto, como ellos hacen todas estas cosas en la ley, entonces yo lo voy a hacer a la manera legalista que los escribas y los fariseos, para demostrar que yo puedo obedecer la ley más que los escribas y los fariseos, lo cual es un extremo legalista. Y si nosotros vamos a vivir por la ley, sepan que morimos bajo la ley. Pero por el otro extremo nos podemos ir entonces a aquel
extremo que le llamamos antinomiano, o el extremo de la licencia, ¿verdad? O el liberalismo, en el cual decimos, ya soy justificado por la fe en Cristo Jesús, no tengo que hacer nada y yo ya tengo la justicia de Cristo en mí. Si yo peco, entonces Dios me está viendo, pero no a mis ojos, sino bajo los lentes de Cristo. Lo cual hay verdad ahí, en las dos cosas hay verdad, pero nosotros estamos en el centro, en la doctrina de Cristo Jesús. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. La verdad, yo estoy, por decir así, muy maravillado de lo que el Espíritu Santo nos ha estado enseñando. Mis hermanos, las enseñanzas que Cristo, por el Espíritu, nos ha dado a nosotros, yo me quedo asombrado. Pero es importante que nos mantengamos en el centro, que entremos por esa puerta estrecha, esa puerta angosta. El camino que lleva a la vida eterna no es un camino amplio, es un camino recto y es un camino angosto. Por él nosotros debemos de ir. No nos podemos desviar a la izquierda, no nos podemos desviar a la derecha. Debemos de seguir el patrón del Señor Jesucristo. Amén. Miren, yo no sé si ustedes saben un poco acerca de básquetbol, pero allá en 1998 estaban esas grandes finales de básquetbol en Estados Unidos, en la NBA, y estaban jugando los Chicago Bulls contra los Jazz de Utah. Y entonces, si ustedes se acuerdan de esos grandes nombres como Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman en uno de los equipos, y en el otro equipo estaban, no me acuerdo quiénes son, ya eso pasó hace mucho tiempo. Y yo le estaba preguntando a mi sobrinito Daniel, que está por acá, y le digo, mira, ¿y cuáles son los equipos que hoy en día están en básquetbol? Y me comenzó a decir 1, 2, 3, 4, y luego los Celtics, los no sé qué. La cosa es que yo ya no sé mucho acerca de quiénes son los que juegan en básquetbol ahorita. Pero en aquel tiempo, en los 1998, estaban estas grandes finales. Y estaba el famoso Michael Jordan, que puede ser categorizado como el mejor basquetbolista de la historia. Y entonces estaban finalizando. Ahora imaginémonos que esté ese juego, ese partido, y el marcador está 87 puntos para los Chicago Bulls. Estamos en el último, en los dos últimos minutos, en el último minuto, y 86 puntos para los Jazz de Utah. Van ganando los Chicago Bulls. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si en ese último minuto intenso, de repente piden una pausa y vienen el coach y toda la gente del partido de los Jazz de Utah y agarran la cancha contraria y comienzan a bajarle la altura, y la altura que tiene la cancha normal debe ser muy alta, ¿verdad? Y entonces comienzan a bajarle a la cancha y acelerar el aro un poquito más grande. Pero la intención que hay ahí es que después el árbitro marca, inicia el juego y la bola lo tienen los de Jazz. Y entonces, teniendo el aro más ancho y teniendo la cancha más baja, entonces se le hace muy fácil para esto. Agarran el balón, van y encestan. Y con esa canasta que encestan, porque se les bajó la altura del aro y se abrió el ancho del aro, entonces el marcador termina 87 los Chicago Bulls y 88 para los Jazz de Utah. La historia se hubiera revertido ahí y no ganaron entonces los Chicago, sino que ganaron los otros. Pero ¿cuál fue la razón ahí? La razón es porque se hizo trampa, porque se bajó un estándar. Lo que yo les quiero decir con eso es solamente una forma de ilustración para que usted se haga una idea. Lo vamos a aplicar. Es que eso está pasando hoy en día con el cristianismo y no me voy a cansar de repetirlo, aunque alguno diga, otra vez la misma historia, sí, otra vez la misma historia, hasta que nosotros entendamos esta historia y nos demos cuenta que así es. El Evangelio de Jesucristo tiene un estándar, una altura y una anchura, es angosto y es alto. Y esa altura, ese estándar, nosotros no podemos disminuirlo. No podemos nosotros bajar el aro en esa cancha y abrir ese aro para que todo mundo entre a la forma que las personas quieren entrar. Hay un estándar ya establecido por Dios, por la santidad de Dios. El Evangelio de Cristo tiene un estándar. Pero el problema está cuando nosotros, las personas, queremos quebrantar, como dice Jesús, aquí Jesús y la ley, como dice, nosotros queremos quebrantar los mandamientos de Dios,
Queremos disminuir el estándar del Evangelio de Cristo para vivir no a la manera como Dios quiere que vivamos, sino para vivir a nuestra propia manera, a nuestro estándar. Pero también, como sí me es difícil entrar por la puerta angosta, la puerta del arrepentimiento y la fe, entonces voy a abrir un poquito la puerta al reino, y no va a ser solo por arrepentimiento y fe, va a ser un arrepentimiento a medias y una fe a conveniencia. De manera que todos podamos entrar y le ponemos de apellido. Eso sí es amor. Eso no es amor. El amor verdadero está en la obediencia a Dios y a sus mandamientos, y enseñar los mandamientos de Dios de la manera correcta. Amén. Les voy a poner un ejemplo al apóstol Pablo en Filipenses 3. En Filipenses 3, del versículo 4 a 9, vamos a tomar de ejemplo al apóstol Pablo. Dijo Pablo el apóstol, después de haber sido convertido al cristianismo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oigan lo que está diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oigan el estándar de Pablo. Yo fui, dice Pablo, circuncidado al 8º día, o sea, cumplí la ley de la circuncisión. Yo soy del linaje de Israel, no soy cualquier gentil. Yo soy de la tribu de Benjamín. Por si no saben, la tribu de Benjamín, ahí nosotros encontramos al rey Saúl, el primer rey de Israel. Yo soy hebreo de hebreos, no soy una mezcla. En cuanto a la ley, yo soy fariseo, estricto para cumplir la ley. Y los fariseos eran, como vamos a ver, celosos para cumplir la ley. Y en cuanto al celo, yo hasta soy perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Fui perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque se creía que los cristianos eran una secta, que estaban mal, que estaban quebrantando la ley de Dios. Entonces él comenzó a perseguir a los enemigos de supuestamente la verdadera ley de Dios. Y en cuanto a la justicia, aquí está el punto, oigan, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuál será entonces esa justicia de la que el apóstol Pablo nos está hablando? Esa justicia en cuanto a la ley es la misma que el Señor Jesucristo nos está mencionando en Mateo 5:20, que dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, como Pablo está diciendo, fariseo, entonces luego dice: en cuanto a la justicia que es por la ley o en la ley, irreprensible. Pero, oigan ahí, pone una pausa en su camino. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, continúa diciendo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Él tenía un gran conocimiento de la ley, como vamos a ver que los escribas tienen mucho conocimiento de la ley. Y él dice: pero ese conocimiento yo lo estimo por pérdida porque tengo un más excelente conocimiento. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y el resto dice, el resto por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En unas traducciones dice por estiércol. ¿Para qué cosa? Para ganar a Cristo y ser hallado ¿en quién? En Él, en Cristo. Ahora aquí está el punto. No teniendo mi propia justicia. Tienen que poner atención cuando dice la palabra justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea que la justicia de los escribas y los fariseos es una justicia que es por la ley. Es una justicia propia, lo vamos a ir viendo. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es no propia, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Amado Padre, por favor, ábrenos el entendimiento aún más, Dios, y enséñanos. A mí, Dios, enséñame más, ilumíname más estas verdades que llenan tanto mi alma, Señor. Pero bendice también a cada uno de los que están aquí, los que van a escuchar este mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Dios, danos ese poder en el Espíritu para que los corazones sean quebrantados, Señor, y las mentes sean abiertas a tu entendimiento pleno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuánta necesidad hay para que nosotros entendamos estas verdades? Vamos a ir al primer punto. En nuestro primer punto vamos a ver la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Qué dice nuestro texto? 5:20, Mateo. Dice, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, si nuestra justicia, oigan bien, si nuestra justicia, lo que conocemos por justicia, no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque el desenlace dice, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que esto es algo que nosotros debemos entender y debemos de vivir, porque si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? No voy a entrar en muchos detalles, pero solo vamos a aprender quiénes eran los escribas. Los escribas, Esdras, por ejemplo, Esdras en el Antiguo Testamento, cuando estaban regresando de la cautividad babilónica, Esdras era un escriba y un sacerdote. Y ese escriba lo que hacía no era solamente, no nos imaginemos que el escriba solamente estaba en un escritorio copiando de unos pergaminos a otros pergaminos, no. Un escriba era un hombre estudioso de la ley de Dios. La Torá, y la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento para nosotros. Era un estudioso. Claro que tenían que copiar, que transcribir, hacer copias de la ley, pero tenían que estudiar, eran hombres estudiosos de la ley. Pero no solamente la estudiaban, sino que ellos eran los que enseñaban la ley de Dios. Para ponérselos así, ¿quiénes son los escribas de hoy en día? Usted se va a un seminario teológico y allá los doctores que tienen obviamente un PhD en divinidad, esos son los profesores que le enseñan a los estudiantes la teología. Esos son los escribas porque se dedican a estudiar mucho la Biblia y esas personas tienen mucho conocimiento. Lo primero que vamos a entender acá entonces, cuando el Señor se refiere, oye, la justicia de ustedes cristianos tiene que ser mayor que la de los escribas. O sea, que ustedes deben de tener conocimiento. Pero hay un conocimiento que es un conocimiento solamente por la letra y hay un conocimiento que es dado por el Espíritu. Nosotros estamos llamados a conocer la verdad en espíritu. O sea que la verdad de nosotros tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra sin el Espíritu es muerte, pero la letra con el Espíritu, eso es vida y paz para todos nosotros. Amén. Entonces tenemos ahí a los profesores de los seminarios teológicos con PhD en divinidad. Eruditos, esa es la palabra, eruditos, académicos, gente brillante. Bueno, esos eran los escribas en aquel tiempo. Ahora, ¿quiénes son los fariseos o quiénes eran los fariseos? Y los fariseos eran aquellos hombres o aquella secta, como vamos a ver que le llamaba Pablo, la secta de los fariseos. Era un grupo de religiosos de Israel que ellos eran muy celosos en guardar la ley. Eran muy, pero muy estrictos, muy celosos en guardar la ley de Moisés. Eran estrictos. ¿Y a qué nos podemos asemejar en este tiempo? Podemos ver nosotros a un monje o a una monja que ellos dicen, yo me voy de este mundo, a mí no me interesa ir a un mercado y escuchar la música, no, yo me quiero ir a un lugar fuera de la ciudad y me voy a ir a estar solo, a estar en contemplación, en meditación. Yo quiero leer la Biblia y también quiero estudiar el catecismo católico y yo quiero estudiar los escritos de Sor María Romero, quiero estudiar tal y tal cosa de toda la tradición, etcétera. Y esa persona está ahí. Y cuando nosotros vamos y le vemos, no le podemos decir, pero ¿por qué usa pantalones tan ajustados? No le podemos ni siquiera decir eso, porque usan unas, ¿cómo diríamos? Unas naguas, unas túnicas largas, que ellos ni siquiera, ellas, vamos a mencionarlo, ni siquiera se depilan las piernas.
Muslo es esta parte de acá abajo, pierna es la parte donde nosotros conocemos la pantorrilla, para que sepamos, eso es un detalle anatómico. Ni siquiera hacen eso. O sea que ni siquiera ellos están cubiertos, usan velos, etcétera, y nosotros entonces vamos a asemejar a los fariseos como ese tipo de personas que son bien estrictos en cuanto a esa parte de la religión. Entonces, ¿a quiénes nos está diciendo el Señor? Oye, nos están poniendo el estándar muy alto. El estándar que nosotros tenemos para encestar ese balón está alto. Porque el Señor dice, porque les digo que si su justicia no es más grande, no es mayor que la de estos eruditos escribas y la de estos santos fariseos. Nosotros lo que pasa es que ahora cada vez que escuchamos la palabra fariseo, lo primero que se nos viene, hipócrita religioso. Vamos a ver, hay que estudiar un poquito más y tener un poquito de paciencia en cuanto a esto. Entonces, ¿nos está poniendo el estándar alto, sí o no? Tenemos que tener el conocimiento y debemos de tener esa sabiduría, el conocimiento de la palabra. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas veces han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Se los quiero preguntar. ¿Leen la Biblia todos los días? Y eso se lo tienen que preguntar ustedes y su conciencia ahorita mismo va a atestiguar en contra de ustedes o en pos de ustedes. ¿Leen la Biblia? Pero estudian la Biblia, se dedican ustedes a apartar al menos 30 minutos diarios para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, para ver concordancia, para ver, oye, ¿y qué significa esta palabra? Y va y busca en Google y dice, ¿qué significa esta palabra? Se da chance para meditar la Biblia. Bueno, los escribas tenían tiempo para hacer eso y lo hacían. Ahora, si nosotros ni siquiera leemos la Biblia, entonces nuestra justicia desde ahí está por debajo del estándar. Y oigan, no vamos a bajar ese aro. El aro queda ahí y las finales tienen que terminar. En la historia ganaron los Chicago Bulls porque los aros no se modificaron. En el Evangelio de Jesucristo solamente los que entren por esa puerta angosta y ese camino estrecho son los que van a heredar la vida eterna. Amén. No importa si el mundo entero y si los maestros de la ley de este tiempo enseñan distinto, nosotros vamos a enseñar las palabras que Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos enseña. Amén. Porque la verdad que para nosotros hay condenación cuando dice, si ustedes quebrantan estos mandamientos muy pequeñitos y así lo enseñan, van a ser llamados pequeños en el reino. Y eso quiere decir condenación. Entonces, aún los que enseñamos la palabra debemos de tener mucho cuidado en ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, tenemos la sabiduría, el conocimiento por un lado, pero tenemos la piedad por el otro lado. Estos hombres eran santos, o sea, los fariseos eran religiosamente, externamente, eran hombres piadosos. Y vamos a verlo, esas personas en realidad, oye, a las 3 de la tarde, ¿qué hacía un fariseo? ¿Qué hacía un fariseo a las 3 de la tarde? ¿O estaba en la sinagoga o estaba en el templo? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando. Y vamos a ver cómo era el comportamiento de los fariseos porque ellos ayunaban. Vamos a verlo eso. Y vamos a ver qué estrictos que eran. Y dice el Señor que si nuestra justicia no es mayor que ellos, entonces estamos en problema. Vamos a ver, siempre siguiendo el apóstol Pablo en Hechos 23:6. El apóstol Pablo dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, estaba compareciendo ahí ante un tribunal y entonces vio su audiencia, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Miren, ahí está, Pablo está diciendo nuevamente, yo soy un fariseo. Y yo quiero preguntar, ¿será que Pablo era un hipócrita? ¿Será que Pablo era un falso? ¿Será que Pablo no tenía conocimiento? Pablo no era ningún hipócrita y lo vamos a ver más adelante. Y en el versículo 26:5 en Hechos dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí está. Ese es el estándar que nosotros estamos teniendo para confrontarnos. Dice, yo
pueden testificar los de la audiencia, dice Pablo, yo viví conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión judaica, viví fariseo. O sea, este era un hombre que realmente no hablaba, sino que hacía y vivía conforme a la luz que él tenía. Y ahí vamos a ver que en realidad hay mucho que aprender de él, ¿verdad? Pero preguntemos, ¿cuál es la justicia entonces de los escribas y los fariseos? Y vamos a ir a repasar la parábola del fariseo y el publicano, porque ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando. Vámonos a ir a Lucas 18, del 9 al 12. ¿Cuál es o cuál era la justicia de los escribas y de los fariseos? Vamos a ir descubriendo, ¿verdad? ¿A qué se va refiriendo el Señor? Ya vimos quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos. Vimos que eran líderes, estos eran líderes y estos eran parte de la religión que existía en aquel tiempo, ¿verdad? Y eran practicantes. Lucas 18, 9 al 12 dice, refiriéndose a quién, a esa misma audiencia el Señor Jesús, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. Vamos a ver el carácter del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Oigan la oración del fariseo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oigan el carácter de un fariseo. Ahorita no quiero ver el aspecto negativo, ahorita quiero ver el aspecto positivo del fariseo. El fariseo no era un pecador abierto. ¿Sí vemos eso? El fariseo está diciendo, yo no soy como aquel hombre que está allá, que es un adúltero. Yo no soy un adúltero, Señor. Yo no soy un fornicario. Yo no soy un ladrón. Yo pago a los que les pido prestado dinero. Yo no ando robando lo ajeno. Señor, yo no soy injusto. Yo hago tratos justos. Si alguien viene a comprarme algo, yo lo trato justamente a esa persona. No soy como este vendedor de impuestos que le saca dinero a las personas extra. No, Señor, yo hago tratos justos. Entonces, ¿cuál es el carácter que nosotros estamos viendo en este fariseo? El carácter que nosotros estamos viendo es que no eran pecadores abiertos. ¿Si estamos de acuerdo con eso? Un fariseo usted no lo iba a ver borracho en una cantina. Usted no lo iba a ver diciendo, ay, es que soy un adúltero. No, era una persona estricta. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Bien, la segunda característica en el versículo 12 nos dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Ayunar 2 veces a la semana quiere decir de que ellos eran muy devotos y muy piadosos en cuanto a la religión. ¿Bien? No, ahorita no digamos, es que está sacando sus buenas obras. No es ese el estudio ahorita. Ahorita nosotros queremos ver las buenas cosas que hacían ellos. ¿Y ayunar qué quiere decir? Hermanos, cuando se invoca un ayuno o cuando ustedes hacen un ayuno personal, si acaso lo hacen o si acaso lo han hecho alguna vez en su vida, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el motivo? Tienen un motivo. ¿Amén? Y el motivo que ustedes tienen, se lo ponen a Dios y le dicen, Señor, hoy voy a hacer un ayuno. Y ese ayuno ustedes dicen, me voy a humillar delante de ti. O sea, los judíos sabían qué significaba un ayuno. Nosotros leemos la historia de Jonás y Nínive, invocan ayuno y saben qué quería decir el simbolismo del silicio y ceniza. Se sabe qué quiere decir eso. Y ellos lo pueden conocer más que nosotros. Y ellos nos pueden dar cátedra a nosotros en cuanto a estas cosas. Miren lo riguroso y estricto que estaban guardando la ley. Entonces, ese ayuno se acompañaba ¿de qué? De una abstinencia. Se acompañaba ¿de qué? De un dominio propio. ¿Se acompañaba de qué? De negación. Cuando a usted le da hambre y usted rompe el ayuno, lo rompe porque dice, ay Señor, ya no aguanto mi estómago, es que la gastritis, Señor, vos me entendés la gastritis, Señor, vos me entendés la úlcera, Señor, vos sabes que soy diabético, Señor, entonces yo no puedo hacer esas cosas. Bueno, te voy a decir una cosa, estos fariseos sí lo hacían.
Y el problema que tenemos es que los fariseos dicen que ayunaban 2 veces al día. A la semana. 2 veces a la semana. Yo quiero preguntarle a usted y vamos a compararnos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Esta semana? ¿Este mes? Pregunto, ¿los últimos 6 meses ha ayunado al menos una vez? ¿El último año ayunó? Entonces dice la Escritura que les voy a decir una cosa, que si tu justicia no es mayor que la escriben los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces no podemos nosotros decir, oh, fariseo hipócrita, cuando ni siquiera he ayunado yo en los últimos 6 meses. Y tenemos que entender lo que quiere decir el verdadero ayuno delante de Dios. Vamos a seguir estudiando el carácter de un fariseo. Continúa y dice, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, en la ley, el hermano Carlos acaba de enseñar el día miércoles una enseñanza acerca del diezmo y hemos visto que rigurosamente el 10% no es lo que la ley demanda. Solo para que sepamos eso, el 10% nos quedamos cortos, se llama diezmo y ofrenda. Y lo que ellos diezmaban no era el décimo, la décima parte, era muchísimo más. 10% para el templo, para los levitas, porque así decía la ley, 10% para los necesitados, etcétera, etcétera. O sea, daban más del 20% de su ingreso. Y si ellos ganaban algo extra por aumento de los intereses en algo, aún de sus intereses ellos diezmaban. A veces nosotros nos preguntamos con los cristianos verdaderos, ¿será que estos cristianos diezman? ¿O será que dice, ay, es que yo no voy a diezmar porque es que no me da el dinero y entonces no puedo diezmar porque es que no gano mucho? Y si yo doy del poquito que gano, entonces ¿con qué me voy a quedar? Pinche, avaro. Sinceramente eso se traduce así, falta de confianza en Dios. Eso es todo. Porque si yo creo de que dando algo de lo que incluso Dios me da, yo doy, entonces ¿qué pasa? Al final no estamos pidiendo los diezmos, estamos estudiando. Y entonces ¿qué pasa? Si yo creo, es que no me va a dar para el resto de la comida, con razón no te da y con razón mes tras mes estás así porque es mejor dar que recibir. Eso dice la Escritura. Pero no te estoy diciendo, da el diezmo aquí, te estoy diciendo, haces obras de misericordia. Porque ellos daban un 10% para ayudar a los necesitados, además del 10% que daban al templo, para que los levitas, los sacerdotes pudieran subsistir. Y entonces, fariseo hipócrita. Y nosotros, veámonos a la luz de eso, ay sí, yo no he diezmado en los últimos 6 meses, o ay, es que no puedo diezmar porque es que tal y tal cosa. Mis hermanos, la verdad que vamos a medirnos a esta justicia externa de los fariseos y hay que examinarse y hay que ser sincero. Y alguien puede decir, mi hermano, pero ya sabemos que en el Nuevo Testamento no hay un diezmo estricto. Para nosotros los cristianos estamos bajo el nuevo pacto, por lo tanto se llama ofrenda. ¿Acaso usted ignora, hermano, cuando el apóstol Pablo le dijo que todas las veces que se reunieran el primer día de la semana para ayudar a los de Judea que estaban en necesidad, recogieran la ofrenda y la llevaran? Y yo le voy a decir, amén, así es. Pero le regreso la pregunta, ¿pero ayudas a los necesitados con tu dinero? Y entonces si ni siquiera tenés misericordia, la cual ellos, aunque sea de forma legalista, la tenían porque ayudaban con su dinero a los necesitados, ¿la tienen ustedes? ¿La tengo yo? Esa es la justicia que nosotros tenemos que ponernos como estándar. Eran estrictos en guardar la ley en cuanto al diezmo. Miren, Mateo 23. Vamos a obviar ahorita la primera parte, pero el Señor les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pero vean esto, dice, porque ustedes diezman, oye, los granos, la menta, el eneldo, el comino. O sea, son estrictos en guardar la ley. Y diezman, y por eso él dice, yo ayuno 2 veces al día y diezmo de todo lo que tengo. Entonces, y en cuanto a guardar la ley, el día de reposo, Mateo 12:1-2, estrictos en guardar la ley. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Oigan, era tan estricta esta secta de los fariseos que aunque tuvieran hambre y estaban en un sembradío, entonces
Comienzan los discípulos de Cristo a agarrar las espigas y a comerse ese trigo porque tenían mucha hambre. Es como que nosotros vayamos en una finca y hay guayabas, hay mandarina y vamos con mucha hambre. Y como es día de reposo, tengo hambre y nosotros sabemos cuando nos está sonando el estómago ahí, ¿verdad? Y nosotros, tengo hambre, como que no podemos agarrar, extender la mano y agarrar una mandarina para comerla o una guayaba. Y entonces así de estricto eran ellos y comenzaron a juzgar conforme a la ley que ellos conocían, la cual también llevaba tradición. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron a Cristo Jesús: oye Jesús, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahí está. El punto ahorita es que observemos qué estrictos eran los fariseos. Y entonces el Señor dice: les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ahora vamos a analizar cuál es el problema que tenía la justicia de los escribas y de los fariseos. Porque hasta ahí todo va bien riguroso, pero había un problema. Y vamos a ver que el primer problema de aquí, miren, no era meramente la hipocresía. Había hipocresía en algunos de ellos y tenemos que poner atención porque siempre, creo yo, o al menos soy yo, cada vez que escuchamos fariseo, repito nuevamente, hipocresía religiosa. Bueno, pero Pablo no era un hipócrita, pero Gamaliel no era un hipócrita, pero Nicodemo no era un hipócrita, pero José de Arimatea no era un hipócrita. Pero muchos de los sacerdotes dicen que cuando vino el Espíritu Santo y les predicaban el Evangelio, creían. Porque no eran hipócritas, porque estas personas eran piadosas y buscaban a Dios de un corazón sincero, pero el reino de los cielos se había acercado hasta que Cristo Jesús vino y Él abrió el entendimiento. Pero antes, muchos de ellos no eran hipócritas. Ustedes ven a los padres de Juan el Bautista, ¿ustedes los considerarían hipócritas a ellos? No, se llenaron del Espíritu Santo. Entonces, no todo quiere decir hipocresía religiosa para ellos. Pero sí tenemos que saber qué quiere decir esa hipocresía. Y en Mateo 6, el versículo 1, el 2 y el 5, el Señor Jesucristo, estamos hablando del mismo contexto, ¿verdad? Sí había un problema, un defecto en la justicia de los escribas y de los fariseos. Porque dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. Y ahí es que vamos a ir viendo cuál es el defecto de la justicia de los fariseos. Guárdense de hacer su justicia, palabra justicia, delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no van a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues ustedes den limosna o hagan obras de misericordia, yo leo Reina Valera acá, pero yo parafraseo, ¿verdad? Ustedes lean el texto. Cuando pues den limosnas o abran misericordia, no hagan tocar trompeta delante de los hombres, delante de ti, dice. ¿Cómo hacen quiénes? Los hipócritas, ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Y quiénes estaban en las sinagogas? Escribas y fariseos, de los quienes nos está hablando aquí. Y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, observamos dos cosas del defecto que tenía la justicia de ellos. Ellos hacían misericordia, pero no es que esa hipocresía llevaba la doble intención para engañar a Dios. Ellos no querían engañar a Dios. El problema que ellos tenían era que querían que las personas vieran lo que ellos hacían, pero tenían algo detrás de eso y se llama ego. Y el ego, que significa verme a mí mismo, tenían algo que se llama justicia propia. La propia justicia es que ellos entonces se ganaban el reino haciendo obras y ellos, veremos después, confiaban en sus obras y no confiaban en Dios. Ellos creían que cuando Israel ganaba las batallas era que las ganaban por el ejército, era por la fuerza, era por la espada, era por las estrategias militares que tenían y no por el Espíritu Santo de Dios.
O si aquella generación lo reconoció, esta generación se le olvidó. Y al final ellos entonces creen de que la batalla de aquí no se gana por la justicia de Cristo, sino que se gana por lo que nosotros podemos hacer. Ese era el defecto, que ellos estaban confiando en sus propias obras, pero también ellos no lo hacían con un corazón sincero, un ojo único, un ojo que solamente viera a Dios en integridad. ¿Qué es lo que ellos querían? Que la gente los viera y los aplaudiera y dijeran, wow, qué justicia la de los escribas, qué justicia la de los fariseos. Los que tienen mucho conocimiento bíblico, teológico, ¿saben qué les gusta? Wow, mi hermano, pero qué mucho que sabe de Biblia, pero qué barbaridad, nadie como usted, y que lo comiencen a ensalzar. ¿Saben para qué? Para que el orgullo se comience a enaltecer. Y entonces los problemas que estamos viendo en esa justicia es que esa justicia propia conlleva a una egolatría, un aumento del orgullo, y entonces la persona está enaltecida, y Dios, dice la Escritura, ve de largo, de lejos, al altivo, al orgulloso, mas Dios está de cerca y presta atención ¿a quién? Al humilde. Aquí está el problema que estaba teniendo la justicia de los escribas y los fariseos. Tenemos que comprender esto. ¿Cuál era el problema? Y entonces, ¿qué más? En el versículo 5 dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Mis hermanos, si usted va a ponerse de rodillas aquí, no vayamos al otro extremo. Si usted quiere, cuando estamos orando y adorando y se quiere poner de rodillas, quiere venir aquí a orar de rodillas, y si usted lo hace con un corazón sincero para Dios, íntegro, si usted dice, no me importa lo que diga esta gente, yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad, y usted se pone de rodillas, hágalo, no hay problema. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando usted comienza, oh Señor de los cielos, te alabo y te adoro, bendito y altísimo Señor, eterno Dios y santo. ¿Pero para qué? Oye, qué bonito ora la hermana. Qué bonito que ore el hermano, quisiera ser tan piadoso como él. Y entonces escuchamos que en su casa está orando, pero no ora en secreto, sino, oigan, esto es cuestión del corazón. ¿Puede usted orar en voz alta en su casa? Y si lo escuchan, no importa, no hay que tener temor de las personas. Pero si la intención es que esté orando, ¿para qué? Para que me escuche la vecina, que sepa que soy buen cristiano, que sepa que soy devoto. Ahí es el problema. Hipócrita, ellos aman orar en la sinagoga en pie y en las esquinas de las calles, pero el Señor Jesús revela el corazón y la intención de sus pensamientos. Dice, para ser visto de los hombres y llevarse la gloria de los hombres. Ese es el problema. Esa es la hipocresía, ese es el defecto que tiene su justicia. Amén. El mayor problema sí no es eso. El mayor problema no es que ellos quieran tener la adoración de los hombres o la vanagloria o la gloria de los hombres. El mayor problema que ellos tienen, el mayor defecto en su justicia lo encontramos en Lucas 18:9. El problema de ellos es que el Señor Jesucristo dice, a unos que confiaban en sí mismos. Ese es el problema. El problema está en que si usted hace todas estas cosas, está a la altura de un escriba o de un fariseo, bendito Dios por eso. Porque usted tiene el conocimiento de la Escritura, pero también tiene la obra externa de lo que es el cristianismo, y eso es bueno. Es bueno que usted ore, es bueno que usted estudie la Biblia, es bueno que usted medite la Biblia, es bueno que usted escudriñe las Escrituras, es bueno que usted de rodilla abra el libro de las Escrituras y usted comience a orar la Escritura. Y si usted quiere aprender griego y hebreo y lee la Biblia en griego y hebreo, amén, bendito Dios por eso. No hay problema en eso. El problema está en que si después de hacer todas esas cosas, usted confía en su conocimiento. Y usted confía, yo ayuno, no como ellos, pero yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago misericordias, yo sí visito a los enfermos. Hermana,
yo no le quería decir esto, pero mire, ya que usted está aquí, yo se lo voy a decir. La vez pasada yo tuve que ir a visitar a aquella hermana que estaba en el hospital y nadie más llegó, pero yo sí llegué, hermana. Se lo voy a decir aquí entre nos, no se lo publique a nadie, pero yo fui, hermana. ¿Y sabe qué más? Andaba solo 10 pesitos, hermana. Y yo de mi propia voluntad le di los 10 pesitos. Oye, está bien que lo hayas hecho, pero ¿para qué se lo tenés que decir? ¿Acaso Dios, que ve todas las cosas en secreto, Él ya no te daba la retribución justa por eso? ¿Para qué tenés que hacer sonar trompeta delante de las personas? Para que te elogie y diga, mi hermana, qué envidia de la buena. Yo quiero ser como vos. ¿Se imaginan eso? Hipócrita. ¿Por qué razón? Porque ahí está el doble ojo, ahí está la doble intención. Ya eso ya no es integridad. Ya eso ya lleva dos intenciones. Entonces, el problema está en que si usted confía en sus propias obras, haga todas estas cosas, pero después de eso vamos a ver que termine diciendo, yo soy un siervo inútil, apenas lo que yo debía hacer, eso estoy haciendo, pero me falta mucho todavía por qué hacer. ¿Ustedes creen de que el mejor de los mejores todavía está haciendo las cosas como las tiene que hacer? En lo absoluto. El mejor de los mejores entre nosotros está corto y le falta mucho. Y entonces esa es la humildad de corazón de la que vamos a hablar luego. Ahora bien, la confianza en las obras, este fue el mayor problema de ellos. Y es lo que encontramos viendo a Pablo. O sea, todo esto yo lo tengo por basura. Yo soy todo esto, pero lo tengo por basura. Con tal de ser encontrado, ¿no en qué? No en mi propia justicia. No inventamos términos. Pablo dice, no en mi propia justicia, sino en la justicia que es de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Ahí está. Teología básica. Esa es nuestra enseñanza y el camino al cielo. Y por eso nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Pero ahora, examinémonos hasta este momento. Examinémonos. ¿Cómo está tu justicia en comparación a esta parte que hemos encontrado en los escribas y los fariseos? ¿Estás a nivel o estás mejor que ellos? Pero si estás por debajo, no te vamos a bajar el aro para que encestes sin hacer un esfuerzo y brincar y ganes con trampa, porque no vas a entrar en el cielo. Vas a poder entrar a una religión y una denominación que te van a inscribir y te van a bautizar, etcétera, pero no vas a entrar en el reino de los cielos. Y nosotros queremos que todos entremos en el reino de los cielos. Amén. El aro, el estándar está ahí y nosotros debemos de preservar el estándar de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿estás en pecados abiertos? Los fariseos no. Estás en pecados abiertos. Estás en la práctica de un pecado. Un pecado te tiene esclavizado y no lo has podido dejar. ¿Todavía estás en fornicación? ¿Todavía estás viendo pornografía? ¿Todavía estás esclavizado de qué? ¿Todavía tenés amargura en tu corazón? No has podido perdonar. Todavía sos una persona iracunda. Iracunda que no tiene dominio propio. No te estoy diciendo no sintas la sensación de querer enojarte, pero ¿por qué tenés que andar gritando todo el tiempo como una persona amargada? ¿Todavía andas así? En tus pecados, pecados abiertos, pecados escandalosos, todavía debes dinero y no lo has pagado. Estás robando. ¿Cómo está tu devoción personal? ¿Cómo están los medios de gracia? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está la venida a las reuniones los días domingos, los otros días? ¿Cómo está tu devocional personal? ¿Cómo está tu oración? ¿Has ayunado alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Has hecho obras de misericordia? ¿Has llevado de tu propio dinero para ayudar a las personas? Ese es el estándar que demuestra una justicia. Entonces es importante que todos nosotros meditemos en esto. Y nuestro segundo punto, solo son 2 puntos. Vamos a ver que hay una justicia mayor. Ya vimos cuál es la justicia de los escribas y los fariseos. Y ya vimos también cuál es el defecto. Pero hay una justicia mayor y es la que nosotros como cristianos debemos de cumplir. Si no cumplimos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, nosotros vamos a quedar muertos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Aquí vamos a encontrar entonces, uno, el aspecto externo de la religión. Dos, el aspecto interno de la religión verdadera o del cristianismo. Y tres, que nosotros tenemos una justicia mayor, porque es la justicia imputada por el Señor Jesucristo en nosotros los cristianos por medio de la fe. La justicia que tuvo Pablo cuando fue salvo. Entonces, la diferencia de nosotros radica en 2 puntos con la de un escriba y un fariseo. En cuanto a lo externo, nosotros tenemos que estar igual o mejores que ellos, pero no podemos estar menor que ellos. ¿Sí se entiende eso? Ellos tenían una religión externa. Ellos tenían un aspecto externo de la religión y nosotros tenemos que tenerlo. Debemos de tenerlo. No podemos nosotros comenzar a tolerar a nuestras hermanas cristianas que anden como hermanas mundanas con unos chorcitos así, esto y lo otro. No se puede tolerar eso. No se puede tolerar eso. No podemos tolerar nosotros muchas obras que podemos ver algunas religiones. Tampoco estamos llevando a que lo hagan obras como, por ejemplo, no te puedes pintar las uñas, no te puedes pintar los labios, no te puedes cortar el pelo, tenés que andar con velo, tenés que andar de falda siempre, porque si andás de un pantalón sos satánica. No, nada de eso. Hay sabiduría en las cosas, en la madurez espiritual, que podemos consultarla. Me refiero a andar de una manera no piadosa. No podemos nosotros andar no piadosamente en nuestra conducta o en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, usted quiere ser cristiano, usted quiere bautizarse. Ayer tuvimos bautismo nosotros. Usted quiere bautizarse, pero usted todavía anda en un adulterio. Usted todavía miente. Usted todavía está esclavizado de los pecados. No pretenda, por favor, querer bautizarse cuando no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu viene a la vida del creyente por la regeneración, por un arrepentimiento verdadero y una fe en Cristo. Ahí la persona entra en el reino, ahí es regenerada, renovada, transformada, nueva criatura. El Espíritu Santo hace esa obra y le es dado y recibe el espíritu de adopción para llamar a Dios Abba Padre. Ahora es un hijo de Dios por el nuevo nacimiento espiritual. Si no tiene eso, ¿para qué se va a bautizar? El bautismo, como enseñaban los hermanos ayer, ese simbolismo y esa obediencia a esa ordenanza se lleva a cabo una vez que lo interno ha cambiado. Los fariseos eran circuncisos en su prepucio. Israel se circuncidó en el desierto, pero ellos eran incircuncisos de corazón. ¿Se entiende eso? ¿De qué nos va a servir entonces a nosotros tener solo la religión externa si nosotros no somos circuncidados en el corazón? Pero tenemos que guardar la parte externa, no hacer lo malo, ser piadosos y ser misericordiosos. Eso no podemos disminuirlo. Usted tiene que hacer lo bueno, hacer justicia, tener misericordia y ser piadoso en la forma de conducta. Por lo tanto, en cuanto a la conducta o a la justicia de nuestra conducta, tenemos que ser iguales a los escribas o a los fariseos. Entendiendo que no vamos a andar con túnicas, ¿verdad? Entendiendo la sabiduría del Espíritu. Me refiero a que si usted anda en pecados escandalosos, esclavo del pecado, etcétera, entonces usted está por debajo de esa justicia. Pero no solamente lo externo, ¿saben por qué? Porque en el contexto el Señor Jesucristo nos está enseñando la espiritualidad de la ley. Porque la ley puede ser en letra, en lo externo, pero nosotros entonces necesitamos tener la espiritualidad de la ley. ¿Y qué nos enseña Jesús ahí? Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare fuere culpable de juicio. Luego dice, pero yo les digo que hay algo más
interno, más profundo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, él dice, si vos andás en un enojo con tu hermano o con tu hermana, ese enojo quiere decir que andan en enemistad. Y si hay enemistad en su corazón, entonces quiere decir que hay falta de perdón. Y si hay falta de perdón, quiere decir que no tenés misericordia. O sea, el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Por lo tanto, aunque vos no has matado con una pistola o con un machete o con un cuchillo, pero ya mataste espiritualmente a tu hermano y a tu hermana porque ni siquiera lo has perdonado. Tenés rencor, vivís en una vida iracunda, con odio, y esa es la palabra. Lo que encierra el matar a una persona físicamente es un odio en el corazón. Y el odio no opera con la justicia de Dios, es contrario al amor de Dios. Oyeron que fue dicho eso, no matarás, pero también que dice el Señor, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, y dicen, amén, yo no ando en adulterio, pero luego dice el Señor, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Ahí hay un punto, mis hermanos, si están viendo cuál es la justicia de Cristo aquí. La justicia de Cristo no está en que si usted anda en fornicación o adulterio. La justicia de Cristo va más allá y nos dice la ley de Cristo que si usted es un codicioso, aunque no se haya ido con esa persona físicamente, pero si usted la está codiciando en su corazón, usted ya adulteró en su corazón. ¿Amén? ¿Ven el estándar de Cristo? El estándar de Cristo nos dice que si su mente es sucia, su corazón está sucio, no ha nacido de nuevo. Su justicia es igual a la de los escribas y fariseos, y ahí es donde se hace hipócrita. ¿Por qué? Porque por fuera es como un sepulcro blanqueado, como vamos a leer. Por fuera se ve todo bien, pero por dentro usted es un pornógrafo. Por dentro es un codicioso. Por dentro la mujer que se ve piadosa aquí es una amargada. Es amargada. Y no ha perdonado todavía. Insistimos con esto porque son los pecados que más se arraigan al corazón del hombre y de la mujer. Y si eso no sale del corazón, entonces su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Y qué más dijo el Señor? Ojo por ojo. ¿Qué dijo? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Ahí está diciendo, oye, sean mansos, sean humildes. Y finalmente dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo, mis hermanos? Pero yo les enseño una cosa, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. El Señor Jesucristo nos está diciendo que la ley es la ley del amor. Y es tanto que si yo tengo un enemigo, no porque yo estoy en enemistad con él, sino porque esa persona está en enemistad conmigo, que yo tengo que ir y amar a esa persona. Y cuando yo cumpla esa justicia sí está siendo mayor que la de un escriba y un fariseo. Porque ya no es una justicia de religión externa, sino es una justicia de un cristianismo verdadero, interno. Ya no es una circuncisión externa, es una circuncisión del corazón, como nos enseña Pablo. Amén. Mateo 23, 27, 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Miren, todo es el contexto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, oigan, son semejantes a esos sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, dice el Señor. Un sepulcro blanqueado tiene lógica, tiene razonamiento lógico. Jesucristo, por fuera sí se ve bien. No está mandando a que ustedes se vean como un sepulcro sucio por fuera y que por dentro estén bonitos. No, dice, lo de afuera tiene que verse bien, pero más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, así también ustedes por fuera, a la verdad, no está negando, a la verdad se muestran justos a los hombres, tienen apariencia de piedad delante de los hombres,
Pero por dentro, yo, Cristo Jesús, omnisciente, que peso los corazones y conozco lo que piensan, por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Por dentro están llenos de toda clase de maldad. Queriendo decir, incircuncisos de corazón, no han nacido de nuevo. Eso quiere decir. Quiere decir que hay una religión externa. Nuestra justicia, al ser mayor que la de los escribas y los fariseos, por lo tanto, es una justicia interna. Además de una justicia externa. Pero nosotros vamos en orden. ¿De dónde comenzamos nosotros? Ya el hacha está puesta. ¿A dónde? A la raíz de los árboles. Nosotros vamos a la raíz del pecado. ¿Dónde está? En el corazón. Es que me voy a cambiar el vestido. Ya no voy a volver a usar. Oigan, en cierta ocasión llegó una persona y usaba falda y usaba falda y usaba falda. Y me le estaba enseñando a mi niña Andreita a usar falda y de repente mi niña ya no quería usar pantalón. Y entonces usaba falda, usaba falda, usaba falda. Ella nos llegaba a ayudar allá a la casa. Y entonces yo hablé con ella, con la persona, y yo hablé con mi niña y ya la instruí correctamente. Y esta persona evangélica iba a una denominación, no recuerdo cuál, creo que apostólica, no recuerdo. Y finalmente, entonces yo le hablé acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Tiempo más tarde ella salió, ya se tuvo que ir, ya no trabajaba con nosotros. Tiempo más tarde salió embarazada. Tiempo más tarde a ella al trabajo la llegaba a traer un hombre. Y yo la aconsejé y le digo, oye, debes de tener cuidado por esto y esto y esto. Me atreví a aconsejarla. Tiempo más tarde salió embarazada sin casarse. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿De qué sirve la falda cuando el corazón no ha sido regenerado? ¿De qué sirve? Entonces nosotros en primer lugar vamos a lo profundo. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que antes de bautizarse con agua sean bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Luego de eso, vayan y hagan toda clase de buenas obras. Que ahora vuestra justicia no va a ser hipócrita. Va a ser una justicia según la justicia de Cristo Jesús. Amén. Y entonces es una justicia del corazón. Veamos el ejemplo del publicano. 18:13, Lucas 18:13. Veamos el ejemplo del publicano contrastado con el fariseo. Ya vamos terminando. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Sé propicio a mí, pecador. Nuestra justicia debe ser en el corazón, mis hermanos. Debemos de tener pobreza de espíritu. Debemos de tener humildad de corazón. Debemos de tener amor genuino a Dios y al prójimo. Debemos de tener pureza de corazón. Nuestra justicia en el corazón debe ser con integridad y sinceridad. Si nosotros no tenemos un corazón puro, limpio, íntegro, sincero, delante de Dios y delante de los hombres, nada somos. Amén. Y finalizamos con esto. Finalmente nuestra justicia es mayor por el tercer punto que les dije. Justicia externa, ahí podemos ser igual o mayor. Pero la justicia que es interna, dada solo por la circuncisión del Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento, esa proviene de un corazón sincero. Pero nuestra mayor justicia, ¿cuál es? La justicia de Pablo. La justicia de Pablo, ¿cuál era? Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Él tenía una justicia. Después de hacer todo esto, mis hermanos, Lucas 17:10. Después de nosotros tener todo, después de hablar piadosamente, después de consagrarnos a Dios, después de que hemos tenido incluso experiencias espirituales personales con Dios. Si has hablado en lengua, mi hermano, mi hermana, y has sido genuino, y has sido en lo interno, y no te jactas de eso, no importa, mi hermano, no vamos a tener diferencias en cosas teológicas secundarias, pero después que todo lo que tengas, venís a esto, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, digan, mis hermanos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer era apenas nuestra obligación, nuestro deber.
Eso hicimos. Mis hermanos, no hemos hecho nada más allá de nuestra obligación. Si acaso la hemos hecho, si acaso hemos sido obedientes, pero si ni siquiera esto hacemos y nos jactamos, en la carne nos jactamos, en la ley que quebrantamos nos jactamos, o sea, mortandad. Filipenses 3, 8, 9, iniciamos con el ejemplo del apóstol Pablo, finalizamos con el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces en Filipenses 3 continúa diciendo Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué terminó diciendo el Señor Jesucristo en la parábola del fariseo y el publicano? Os digo que éste, refiriéndose al publicano, al pobre y humilde de espíritu, al que tiembla la palabra, a su casa descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Y el Señor Jesús nos exhorta a todos diciéndonos: porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mis hermanos, nosotros somos salvos solo y solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuera de la justicia imputada de Cristo Jesús, nos vamos a encontrar teniendo nuestra propia justicia, que es por medio de nuestras obras. Pero cuando vayamos al cielo, hoy nosotros decimos: Cristo, justicia mía. Allá en el día, en el trono, ustedes tienen que responder: Jesucristo, mi justicia. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.